examen, ¿no? ¿Cuándo es? El viernes. Creo que van a salir bien, ¿no? Bueno, simplemente, como ayer habíamos dicho, la definición de cáncer son todas aquellas enfermedades en las cuales hay pérdida de la apoptosis y capacidad de metastatizar. El origen del cáncer es multifactorial y el tratamiento también debe ser multidisciplinario. Entonces, la oncología es una amplia especialidad donde intervienen otras subespecialidades para tratar esta enfermedad, ya que el tratamiento, como también dijimos, debe ser multidisciplinario. Y las principales pilares del tratamiento de la oncología son la cirugía oncológica, la medicina oncológica y la radiooncología. Tanto la cirugía oncológica como la radioterapia nos van a permitir dar tratamientos loco-regionales, es decir, dirigidos al sitio donde se originó la lesión y hasta los ganglios regionales o los órganos vecinos. Mientras que el tratamiento con medicina oncológica es un tratamiento sistémico, ya que va a ir a dar a todo el organismo. Uno de los tratamientos que se dan, como vemos aquí, es la radioterapia, ¿no? Y esta es pues un tratamiento que nos va a permitir consolidar los otros tratamientos o incluso a dar tratamiento paliativo, como vamos a ver. La radioterapia va a utilizar iones radiantes, fundamentalmente basados en los rayos X. Estos rayos X, como al ser radiaciones ionizantes, pueden producir ciertos trastornos o efectos secundarios en el organismo, no solamente del paciente, sino también de los que van a dar el tratamiento. Entonces es muy importante saber estos efectos secundarios y sobre todo evitarlos, ¿no? Porque la radiación que nosotros vamos a dar a un determinado lugar del organismo no solamente se va a concentrar en esa zona, sino se va a extender a órganos adyacentes si es que adecuadamente no hemos dado una protección en el sitio donde deberíamos dar la radiación y los órganos adyacentes protegerlos. Entonces, cuando eso va a ocurrir, entonces lo que vamos a ver es de que, vamos a ver por acá, esto de aquí es más una forma en la cual los efectos de la radiación intervienen en el organismo. La radioterapia entonces es una parte del tratamiento oncológico. Como vemos ahí, este tratamiento involucra la cirugía oncológica, la radiooncología, la oncología médica, que como dije es un tratamiento sistémico a diferencia de los dos primeros, y además hay otros tratamientos que ya se están dando ahora, ¿no? Inmunoterapia, terapia génica, que es ya terapia más dirigida, tras parte de células madre, etc. Entonces todo este grupo de especialidades van a actuar en conjunto para lograr, si no es la curación, por lo menos un control adecuado de la enfermedad como es el cáncer. Si nosotros hacemos una comparación entre la cirugía y la radioterapia, la cirugía va a curar el cáncer en más del 50% de los casos, mientras que la radioterapia puede lograr una curación del 25 al 30%. Y esto estamos hablando de aquellos casos en los cuales los pacientes previamente han sido tratados por cirugía. Entonces, en determinadas situaciones, el paciente tiene que ir a radioterapia para completar el tratamiento, o porque hay bordes cercanos, o porque hay bordes comprometidos, posiblemente porque fue una enfermedad muy grande, muy extensa.
Entonces, de todos los pacientes que tienen algún cáncer, por lo menos el 50%, es decir, la mitad, van a requerir tratamiento con radioterapia. Como dije, no solamente es la cirugía todo, sino que tenemos que hacer uso de otras especialidades que van a permitir controlar la enfermedad. De todos estos personas que requieren tratamiento con radioterapia, como dije, más de la mitad se les va a dar con intención curativa, es decir, prácticamente eliminar la enfermedad por completo. Entonces, las indicaciones de radioterapia básicamente es la intención curativa, es decir, mejorar las posibilidades de curación a nivel local y regional. Además, no solamente de curar, también podemos tener otra, si no vamos a poder curar, podemos dar radioterapia con intención paliativa. Por ejemplo, hay pacientes que tienen dolores óseos insoportables, que los analgésicos comunes y corrientes no van a ser efectivos. Entonces se le da radioterapia al hueso comprometido, o se le da algunos otros tratamientos como iones que van a ir a actuar allá, como el estroncio, el samario, que van a localizarse en el hueso y van a disminuir o evitar el dolor por lo menos 6 meses, ¿no? Ahora, para cuando se da radioterapia, hay varias formas de dar. Uno que es la teleterapia, que es la radiación a distancia, es decir, la fuente de radiación está mínimo a 60 centímetros de distancia de donde se va a originar, donde se originó la lesión. Esto es entonces la teleterapia, es la fuente de radiación que está fuera del organismo, a diferencia de la braquiterapia, en el cual la fuente de radiación se encuentra dentro del organismo. Por ejemplo, tenemos la braquiterapia, lo que es la braquiterapia intracavitaria, cuando se coloca algunos ovoides que son una especie de dispositivos en forma de huevo que se colocan, por ejemplo, en la vagina para tratar cáncer de cuello uterino. Están con radiación, eso se llama intracavitaria, está dentro de una cavidad, ¿no? De este tipo de radiación intracavitaria también ha ido evolucionando. Antes se colocaban estos dispositivos con radium, y el radium es una sustancia radiactiva que tiene una vida media de más de 5.000 años. Entonces, estos dispositivos, si bien es cierto, son sumamente baratos, ¿no? Uno los puede utilizar infinidad de veces y va a ir actuando esto, pero por su larga tiempo de vida media hace de que sean peligrosos. En alguna oportunidad, por ejemplo, en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas en Lima, en el INEM, yo estuve ahí haciendo mi especialidad, colocaron a una paciente estos dispositivos, ¿no? Le colocaron ahí, y las cargas radiactivas del cobalto y del radium son como, digamos, minas de lápiz, así de ese tipo de lápiz. Y entonces, para medir exactamente la cantidad que tiene que recibir el paciente, muchas veces pues son muy grandes. Entonces lo que hacía de repente, prácticamente con pinzas agarraba la carga y las partía las cargas. Iba metiendo a estos dispositivos que son como unos tubos, bueno, y ahí se queda. Entonces, esta es la braquiterapia de baja tasa de dosis, es decir, se coloca y con ese dispositivo tiene que estar el paciente colocado ahí por lo menos de 48 a 72 horas, dependiendo de la cantidad de radiación que se quiera lograr. Entonces está prácticamente inmovilizado en la cama, los pacientes de alrededor irradiándose también, lógicamente, todos, y el paciente no se puede mover, pues, ¿no? Porque está con su dispositivo ahí. En una de esas oportunidades, una vez que retiraron los dispositivos, se tiene que confirmar
las cargas que se han puesto. Si tienen que, la misma cantidad de cargas tienen que salir, porque de otra forma no se puede descuidar por este, que es un ion radiante de altísima potencia, ¿no? En una paciente que le sacaron faltaba una carga, no le encontraban por ningún lado, ¿ya? Entonces desapareció y ahí pues todos los servicios de radioterapia tienen su contador que se fueron por todos, nada. Y cuando esto ocurre no es que ya, pues ya dejémoslos así, ¿no? O sea, no hay forma. Como es una cuestión donde hay energía nuclear y todo eso, se tuvo que informar al Instituto Peruano de Energía Nuclear, que es el INTEN. Estos fueron con sus tremendos contadores Geiger Suave a todo el hospital. Se dieron el trabajo de buscar, porque no encontraban por ningún lado la carga. Entonces, ¿qué hicieron? Tuvieron que rastrear todo Lima. O sea, así, no es que ya... Entonces, lo primero que se fueron, o lo segundo, no sé, pues, pero el asunto es de que se fueron a donde salen los desagües, ahí en los desaguaderos, todo eso, y ahí encontraron la carga, en un desagüe alejado del instituto. O sea, no dejaron de buscar hasta encontrarlo. Eso fue motivo para que suspendan el servicio de radioterapia de la INDEM por 6 meses, creo, como un castigo, ¿no? O sea, no había forma de que se pueda perder. Igual forma, ¿no? Por ejemplo, ahora todos los centros de radioterapia a nivel de América, sobre todo, después del 11 de septiembre de este atentado que hubo en Estados Unidos, desde la amenaza de atentados nucleares, es que la Agencia Internacional de Energía Nuclear, con sede en Estados Unidos, tomó cartas en el asunto y a todos los centros donde había donde había dispositivos nucleares, así como por ejemplo estos centros de radioterapia, los intervino. Incluso acá mismo tenemos, por ejemplo, en el Hospital Goyeneche, tenemos el servicio de radioterapia. Ellos tienen control sobre cámaras que ya han instalado, hay cámaras ahí, saben la hora que se abre la puerta, que se cierra la puerta de ahí, si se abre a otras horas, o por casualidad alguien entra e interrumpe, suena una alarma que está conectado directamente con la central de la policía, y ellos ya saben que cuando suena esa alarma inmediatamente tienen que ir. O sea, han hecho una serie de, digamos, inversión para controlar todos los servicios de radioterapia a nivel de América. Entonces ellos tienen conocimiento de eso. Si se abrió a otras horas o suena la alarma, ya ellos están enterados antes que nosotros. Y esto es así porque la radiación no se puede dejar nomás a libre albedrío, que se perdió como una pequeña carguita, ¿qué va a hacer? Pues, entonces no es así. Y de igual forma también ocurrió aquí un problema en el Hospital Goyeneche, el cabezal donde estaba la radiación, más bien fue de teleterapia, donde estaba la fuente de energía, se malogró el sistema mecánico, o sea, no giraba, algo así, eso es lo que me contaron hace años. Y un técnico dijo, sí, pues yo lo arreglo, eso no es problema. Fue, agarró para arreglar, agarró la carga y las manos se destrozó. Porque no sabía, pues al agarrar la carga directamente, ¿cómo va a ser eso? Entonces, y así ocurren los accidentes. Es por eso que los servicios de radioterapia tienen que tener muy buen control de esto. Ahora, por ejemplo, todos los centros de radioterapia son centros blindados, ¿no? Ustedes van, por ejemplo, cuando roten por ahí el Goyeneche, bueno, ya rotaron algunos, no hemos ido, pero si hubiéramos ido a ver en radioterapia, las paredes son más de 1 metro, más de 1 metro de grosor, toditas para las paredes blindadas, igual que los techos y todo. Incluso para ingresar al centro de radioterapia, no es que yo abro la puerta y ahí veo al frente el acelerador o el cobalto, qué sé yo, no. Es una especie de L que hay que dar. Uno choca ahí y después de recién al girar ya está el ambiente. Porque se supone pues que la radiación no es curva, no sigue curvas, ¿no? Sino sigue línea recta. Entonces si por casualidad hay algún accidente y escapa la radiación del cabezal o de lo que se está dando, al ser curva, al haber esta curva, no va a salir, no va a escapar por la puerta. Entonces todos esos son criterios que tienen que seguirse para construir estos centros de radioterapia. Y incluso las puertas que son totalmente metálicas, más de 20 centímetros de grosor y todo, que son difíciles de mover por el peso. Entonces
medidas de prevención para evitar los efectos secundarios de la radiación. Entonces, dentro de los métodos de radioterapia, estamos hablando de la teleterapia, hablamos de la braquiterapia, que les he dicho, esa braquiterapia de baja tasa de dosis es con cobalto, entonces están 2-3 días. Ahora ya eso prácticamente está pasando en la historia. Y tenemos ahora la braquiterapia de alta tasa de dosis. Esto se da con otro tipo de radiación que ya no es ¿cómo se llama? El radium, sino es el cobalto, que tiene una vida media de 90 días aproximadamente, sale mucho más caro, ¿no? Porque hay que estar cada 90 días comprando pero sin embargo por seguridad se usa. Además que la braquiterapia de alta tasa de dosis ya no es como les conté, de que tenía que estar partiendo. Yo soy cirujano oncólogo, pero igual he rotado por radioterapia cuando estaba haciendo la especialidad, y la doctora que estaba ahí delante de nosotros, radiándonos, sacaba las cargas, las partíamos, asustados, de lo más normal, la radioterapeuta, ¿no? Ahora ya no es así. Ahora la braquiterapia de alta tasa de dosis es como una pequeña caja, por ahí creo que va a ir una foto que la van a ver, que es como le llaman un robot, ¿no? Dentro de esa caja están las fuentes de radiación. Y justamente son cargas pequeñitas, delgaditas, y a la paciente le colocan una serie de tubos, como 4 o 6 tubos, dependiendo de lo que se requiera, que van a ir, por ejemplo, al cuello del útero, ¿no? A diferentes sitios. Y lo que hace esta máquina es que cuando ya se activa, ¿no? Todos están fuera del ambiente, uno tiene que ver a través del monitor, que es un televisor, el paciente tiene su radio, micrófono para que cualquier cosa se le dé instrucciones, no hay nadie ahí adentro cuando se da la radiación, ¿no? Entonces lo que se hace es que cuando se activa, la carga sale de este pequeño robot, migra a través de uno de estos alambres, de estos tubitos, llega hasta el tiempo necesario que requiere, que esté planificado para que haga efecto, regresa a esta caja y vuelve a salir por otro tubo, y así hasta completar todos los tubos. Entonces en cuestión de 5 a 10 minutos, el paciente sale y se va a su casa. Este es de alta tasa de dosis porque libera alta radiación, a diferencia de lo que ocurría con la de baja tasa de dosis. En Arequipa, el Seguro Social también tenía braquiterapia de alta tasa de dosis, y ahora el único sitio donde hay braquiterapia de alta tasa de dosis es en el Hospital Goyeneche. Ni siquiera en el Nivel Sur hay, y los pacientes que requieren los mandan al Goyeneche. Igual los del seguro, por convenio, los mandan también al Hospital Goyeneche a recibir este tratamiento de alta tasa de dosis. Otro tipo de tratamiento de radioterapia son los radionucleótidos. Entonces, como les dije, por ejemplo, para el dolor óseo se usa estroncio, que es un nucleótido, o samario, que generalmente son nucleótidos que se van a localizar en el hueso y van a actuar a ese nivel. Entonces, cuando hay dolor óseo, por ejemplo, que no puede ser calmado por los medicamentos convencionales, se les coloca esto, y generalmente desde unos 6 meses. Entonces es también para diversos usos, como vamos a ir viendo. Entonces, como un cuadro resumen, hemos dicho que las indicaciones para la radioterapia se van a dar con intención curativa. Hemos hablado que alrededor del 60% de todos los pacientes que tienen cáncer tienen que ir a un tratamiento con radioterapia, de los cuales un poco más del 50% se van a ir a intención curativa, es decir, con intención de curar definitivamente, de todos los que van a radioterapia, ¿no? O de repente, si recibieron algún otro tratamiento, de repente, como les dije, cirugía previa, o van a recibir quimioterapia, consolidar ese tratamiento, es decir, mejorar la respuesta al otro tratamiento, ¿no? Esa es la otra indicación de la radioterapia. Y como ya dije, igual que en cirugía, la radiación va a tener un control local y regional, es decir, solamente va a ir al sitio donde se originó el tumor y a los sitios contiguos o los ganglios, ¿no? Regionales. No se va a dar pues a todo, no va a ir a todo el cuerpo, como por ejemplo lo es la medicina oncológica, ¿no? Que sí tiene un efecto sistémico. Y ya hablamos que se pueden controlar los síntomas. Hay casos, por ejemplo, que ya pacientes que pueden tener cáncer gástrico, que es muy avanzado, que de repente es inoperable, que no responde al tratamiento
con quimioterapia, pero que están sangrando continuamente, por lo que los lleva la nieve. Entonces se les da un bus de radioterapia, que es decir, radioterapias a altas dosis de radiación, una radioterapia externa, con la finalidad, entre comillas, de cauterizar la lesión. Entonces eso permite controlar también. Entonces, ¿para qué? Para mejorar la calidad de vida. Eso se hace así. Pero también se le ha dado otras indicaciones a la radioterapia en patologías benignas, lo cual al momento actual no recomendamos. Por ejemplo, ustedes saben que los queloides son lesiones hiperplásicas prominentes que son producidas en la piel, ¿no es cierto? Estos queloides son antiestéticos, básicamente y fundamentalmente. Y desde ya les voy a decir que alguien tiene queloides, nunca se va a operar el queloide. Porque si se hace operar el queloide, deberá crecer 4 veces más. Tienen queloides por la vacuna acá, me lo hace creer, un cirujano que no sabe lo opera y después todo el brazo está lleno de queloides. Y a los queloides no se operan. Entonces, ¿qué se hace con los queloides? A los queloides los tenemos que infiltrar. Los infiltramos con corticoide, tendría que ser perilesional en varios puntos, una décima de corticoide en unos 10 puntos diferentes del queloide, y en cuestión de 2 meses queda bien planito, cambia de color y todo. Y si es uno muy grande y hay que operar, igual se le infiltra el corticoide, pero al hacer la operación se tiene que dejar por lo menos 1 milímetro de margen de queloide para no estimular la piel que queda, y se vuelve a suturar por ahí y se debe seguir con la infiltración. Pero hay otros queloides que son rebeldes, pues. Entonces, ¿qué hacían? Fácilmente, ya mándalo a radioterapia, y les daban radioterapia a los queloides, que se desaparecían totalmente y quedaban pues como si nada. Pero ¿qué ocurre? Que la radiación que se utiliza, nosotros utilizamos para tratar el cáncer, son dosis altas, más de 4000 centigrados, que son las medidas en que se miden, 4000, 5000, 6000, 7000 centigrados. Para tratar los queloides solamente se da dosis de 1500, máximo 2000 centigrados, es decir, que son dosis mínimas. Es decir, no van a destruir a las células, porque tampoco se necesita, ¿no? Porque no son células malignas. Pero ¿qué ocurre? Ya dejamos un daño por la radiación en esas células. Y al cabo de 10 años se comenzó a notar que hay aumento de sarcomas en esa zona. O sea, los queloides estimulan la aparición de sarcomas. Perdón, no los queloides, la radiación. Entonces no se debe dar. Es mejor no dar. Es suficiente quedarse o hacer los otros procedimientos que les he dicho para los queloides, que da radiación. Entonces hay que limitarnos al tratamiento puramente oncológico. En cuanto a la intención curativa de la radiación, esta puede ser pues que la vamos a dar sola, es decir, solamente radioterapia. Y hemos visto que si comparamos la radioterapia con la cirugía puede curar hasta un 50% de los casos, mientras que la radioterapia sola va a curar unos 30, 35%, es menos, pero se puede dar sola. En otros casos se tiene que dar combinado con quimioterapia o con otro tipo de agentes, ¿no? Eso es la intención de la radioterapia con intención curativa. Y cuando es con intención curativa se denomina radioterapia radical porque se va a dar a dosis altas. Y en algunos casos, por ejemplo, ¿qué consiste en la radioterapia radical para cáncer de cuello uterino? La radioterapia radical para cáncer de cuello uterino no solamente es dar la teleterapia, es decir, la radioterapia externa, sino también hay que dar la braquiterapia, que es la que se va a colocar vaginalmente, dentro de la vagina. Por eso se llama radioterapia radical, porque si no sería solo teleterapia o solo braquiterapia, etc. También podemos dar, ya una vez que el paciente ha sido sometido a un tratamiento, entre comillas, digamos, con intención de curar, por ejemplo, la extirpación de sarcomas, que generalmente son de miembros. Entonces uno saca el tumor y a veces puede estar el borde muy cercano a donde estuvo la lesión, o por ahí en un carcinoma epidermoide de piel se dejó un borde comprometido. Entonces se puede dar radioterapia, que eso se llama adyuvante, que es adyuvante, que va a ir además del tratamiento que se dio inicialmente, que puede ser la cirugía, por lo general, ¿no? Y el otro tipo de tratamiento de la radioterapia con intención paliativa es aquella con la intención de mejorar pues, los síntomas, como dije, ¿no? El sangrado, el dolor, como les había explicado, y a veces hay pues, ya cánceres de mama, por ejemplo,
que ya son irresecables, incluso no van a responder a la quimioterapia, al tratamiento sistémico. Entonces, para evitar las úlceras, el sangrado, la infección, también se le puede dar radiación ahí, ¿no? En esos casos. Pero ya eso es con intención paliativa, es decir, que no vamos a curar la enfermedad. Y nuevamente, para repetir los métodos en que se administra la radioterapia: teleterapia es radioterapia a distancia. Tenemos, por ejemplo, con cobalto 60. ¿Por qué se llama cobalto 60? Porque está a 60 centímetros de distancia del cuerpo. Después tenemos los aceleradores lineales, que pueden llegar a tener mayor campo amplitud de campo, porque están a mayor distancia, 80, 100 centímetros del cuerpo. Esa es la teleterapia. Es decir, la fuente de radiación se encuentra fuera del cuerpo, ¿ya? Es radioterapia externa. Y la braquiterapia interna, o braquiterapia mejor dicho, puede ser también intracavitaria, como dijimos, en la cavidad. También puede ser intersticial. Por ejemplo, hay casos en la misma mama que se puede poner intersticial, o por ejemplo, hay casos de cáncer de lengua. Por ejemplo, el cáncer de lengua es el cáncer más doloroso que hay. Es un poquito, si se muerden un poquito no duele, como no va a doler el cáncer de lengua. Entonces se les pone como unas agujas a toda la lengua. Estas agujas tienen carga radiactiva, están ahí para que vaya actuando la radiación, por eso se llama intersticial. También se puede colocar, por ejemplo, en la próstata, se pueden colocar semillas, son como semillas, pues como arroces, que se colocan en la próstata cuando hay cáncer de próstata. Como con una jeringa se le coloca, tiene un tiempo de acción y van actuando. Entonces ese es también braquiterapia intersticial. En ambos casos, la intersticial y la intracavitaria, la fuente de radiación está dentro del organismo. El otro método que vemos aquí de radioterapia son los radionucleótidos, ¿no? Para el tratamiento con radionucleótidos se puede dar oral, se puede dar por vía endovenosa. Por ejemplo, para tratar el cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides, como sabemos, es hormonodependiente. Va a depender del estímulo de la TSH. O sea, va a estimular todas las células de tiroides. Entonces, cuando nosotros tenemos un cáncer de tiroides, hemos operado, por decir, le hemos sacado todas las tiroides, hemos hecho una tiroidectomía total. Ya no hay hormonas tiroideas. Entonces, tenemos que dar hormonas tiroideas para que las funciones del cuerpo se sigan cumpliendo normalmente. Cuando se dan las hormonas tiroideas, se da en dos tipos de dosis. O das con dosis supresivas o dosis de sustitución. Hablamos de sustitución cuando vamos a dar dosis bajas para patologías benignas. Por ejemplo, hipotiroidismo, ¿no es cierto? Son dosis bajas, 50, 75, 100 mil unidades internacionales de levotiroxina, dosis bajas. Pero cuando se trata de cáncer, no vamos a dar dosis de sustitución. Es cierto que también tenemos que sustituir porque ya no tiene tiroides, ¿no es cierto? Pero le vamos a dar a dosis supresivas. ¿Por qué supresivas? Porque tenemos que dar dosis altas para evitar, por feedback negativo, el TSH sea mínimo, esté bajo, para que no estimule cualquier célula tiroidea que por ahí pueda haber. Entonces tenemos que dar dosis supresivas, a dosis altas. Entonces el TSH, la de hipófisis, no va a producir TSH, va a producir mínimo y no va a estimular cualquier célula. Entonces en cáncer es diferente. Entonces por ello yo siempre les advierto a los pacientes, porque de alguna forma u otra, en algún momento de repente un paciente con cáncer de tiroides va donde el endocrinólogo. Y el endocrinólogo va a ver que la TSH, entre comillas, lo normal, por decirte, el TSH es de 2 a 5 o 8 miliunidades internacionales por mililitro. Cuando nosotros damos dosis supresivas está 0.01, por decir 0.005. Escucha, el endocrinólogo está muy mal esto, muy poca, tenemos que disminuir la dosis de levotiroxina, pero no es así. Es diferente el tratamiento, porque estamos dando nosotros dosis altas con la intención de suplir justamente el estímulo del TSH. Eso hay que tener en cuenta. Pero a pesar de esto, de repente, pues, después de que ha sido operado y todo, el paciente encontramos de que se comienza a elevar los marcadores tumorales que hay para tiroides, para cáncer diferenciado de tiroides. ¿Cuáles son? Me van a dar examen.
Marcadores tumorales para cáncer diferenciado de tiroides. Es la tiroglobulina y la antitiroglobulina. Y para carcinoma medular de tiroides, la calcitonina. Y para el carcinoma indiferenciado no hay. Entonces, los carcinomas diferenciados de tiroides son el papilar y el folicular. Y los otros tipos es el medular y el indiferenciado, aparte de otros tumores más raros, el tumor de las células de Hartmann, etc. Entonces, cuando nosotros damos el tratamiento para los cánceres de este tipo, vamos a tener que tomar en cuenta que el tratamiento con yodo, con la levotiroxina, a veces pues, ha sido insuficiente y siempre comienza a elevarse, aparecen rezagos de la lesión a nivel del lecho tiroideo, etc. Pero que son muchas veces células, ¿no? Puede haber en pulmón también células. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar un tratamiento que vaya a atacar estas células. No le vamos a dar radioterapia, mucho menos no hay quimioterapia para este tipo de lesiones. Entonces, ¿qué vamos a dar? Tenemos que darle, las células tiroideas son ávidas, ¿por qué? Por el yodo, ¿no es cierto? Captan yodo. Tenemos que dar yodo radiactivo, yodo 131, que es un radionucleótido. Entonces le damos dar yodo 131 a dosis altas, y eso se llama yodoablación, es decir, alrededor de 100-120 milicuries de yodo radiactivo. En este caso, para el paciente que se le coloca yodo radiactivo, sí es un radionucleótido que emite fuerte radiación, a diferencia, por ejemplo, de lo que les dije del radium, el radioterapia que puede estar en los pacientes al lado, emite radiación, pero es casi muy próximo a la cama del paciente, nomás se extiende, ¿no? Mientras que con el yodo radiactivo no, ya que el yodo radiactivo se elimina por el sudor, se elimina por las heces, se elimina por la orina. Entonces, un paciente que es sometido a yodoablación con el yodo 131 y a esas dosis altas, tiene que estar aislado. Eso sí, se quedan aislados en una habitación donde ni siquiera salen las heces. O sea, la orina y las heces las guardan en unos depósitos hasta que pase la vida media del yodo radiactivo, que si no me equivoco son 3 días y medio a 5 días. Recién después de ese tiempo las elimina. Mientras tanto, todas sus heces y todo tienen que dejarlo ahí. La alimentación, abren la puerta y se lo dejan ahí, ¿no? Entonces, los pacientes que son sometidos a yodoablación se tiene que tener más cuidado porque la radiación es más, el campo de radiación es más alto. De igual forma, entonces, como estamos hablando de los radionucleótidos, también tenemos que considerar que además de estos radionucleótidos que se pueden colocar en forma endovenosa, como estos, o también se les puede dar por vía oral, ¿no? Dependerá del tipo. Entonces, esos son los 3 métodos por los cuales podemos administrar radioterapia. Un poco enfocándonos más sobre la teleterapia, que es la radioterapia externa, va a utilizar, inicialmente utilizaba rayos X y actualmente también se usa esto, pero la fracción que sale de la descomposición de los rayos X, que son electrones. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Antes se usaba, por ejemplo, el cobalto, o sea que ahora ya está en desuso prácticamente, y lo que se usa son los aceleradores. ¿Ya? La radioterapia externa, entonces, va a utilizar rayos X, que generalmente llegan, se extienden a la piel, a la región superficial. Y permite entonces tratar cánceres superficiales de piel. Pero cuando estos rayos X van a atravesar o se pretende que lleguen a áreas más profundas, se van a utilizar rayos que tienen cierta conformación, que se llaman ortogonales, y que van a funcionar a mayor kilovoltaje, como vemos aquí. Estos rayos X superficiales de 5 a 10
amperios, mientras que los rayos profundos de 150 a 500 kilovoltajes, que van a llegar hasta 20 miliamperios, ¿no? Y van a tratar para cánceres más profundos. Un momentito, ya me están llamando. Sí, aló. Esta radiación, este tratamiento de teleterapia con cobalto ya está en desuso. Todavía hay una que otra cámara, o sea, tratamiento con cobalto. Por ejemplo, el Goyeneche tiene un cobalto, pero no es un cobalto activo, es un cobalto más o menos moderno, porque incluso la máquina de cobalto que tiene de las mismas características que un acelerador, tiene buen cabezal, que gire y todo. Antes el cobalto era una máquina fija, ¿no? Sin embargo, ya está en desuso y el cobalto dura 5 años y medio en la cabeza. Entonces ya se tiene, mientras va pasando el año, va disminuyendo la potencia. Entonces, en lugar de que para lograr la misma efectividad necesitamos más tiempo de radiación en menos, porque hay menos potencia de la radiación, ¿no? Necesitamos más tiempo. Entonces, en lugar que un tratamiento dure, por decirte, 15 minutos, hay que darle 20, 25, y eso lo va a hacer. Esos cálculos, ¿quién hace? Un especialista, que es un especialista en medicina nuclear. Entonces, es un especialista, un físico médico. Su especialidad es física médica. ¿Eso puede causar complicaciones? No, las complicaciones no. Mientras le des la misma, ellos calculan que llegue a la misma dosis. Para que llegue a la misma dosis con una pastilla nueva de cobalto, te puede durar 3 minutos. Si ya tienes 5 años, tienes que darle media hora, va a llegar la misma dosis. ¿Te das cuenta? Entonces eso es así. De tal forma que el tratamiento mediante este tipo de radiación ya se está dejando en desuso. A tal punto de que la pastilla de cobalto, antes pues se compraba a los distribuidores, no sé, en los países extranjeros se traían, no, ahora ya no hay. Ya no, si tú quieres comprar la pastilla, por ejemplo, para el Goyeneche, que ya debe estar llegando a su vida media, útil, mejor dicho, ya no hay. Si quieres hacerla, tienen que fabricarla expresamente y te va a costar mucho más que mantener un acelerador. Entonces se tiene que cambiar a un acelerador lineal, que es lo que actualmente tenemos en todos los centros de radioterapia. Así vemos que los aceleradores lineales van a producir energía de rayos, utilizan energía de rayos X igual como las otras, pero lo que se hace mediante estos equipos, estos aceleradores, esta de energía, lo que va a los rayos X va a hacer que los electrones que se desprendan aumenten la velocidad, y los electrones son los que van a causar el efecto radiante. Pero también hay otras máquinas de acelerador que actúan con fotones, o sea, es otro tipo también de iones radiantes, ¿no? Entonces el acelerador lineal actúa a través de los electrones. Pero ¿qué ocurre? Miren, acá está este blanco que llega aquí al electrón y dispersa los electrones, pero lo que resulta es que nosotros no necesitamos pues toda esta amplitud de radiación, que si le vamos a dar toda esta radiación a un órgano pequeño, vamos a agarrar tejidos sanos. Entonces lo que entra a tallar dentro de toda esta maquinaria es una serie de mecanismos que van a ir tratando de centralizar los rayos de electrones, pero a pesar de eso, igual, el haz de electrones va a estar disperso. Entonces se utiliza una especie de que se llama colimadores. ¿Qué son colimadores? Son como unas placas de cobre que van a impedir pues, que pase la radiación a través de ellas, y va a dirigir el haz a donde queremos. Hasta ahí es lo que se tiene, básicamente en el Perú tenemos hasta esa parte del colimador que dirige, ¿no? Pero resulta que hay órganos, por ejemplo, si tú quieres dar radioterapia al estómago, si quisieras dar radioterapia a los intestinos o quieres dar radioterapia a los pulmones, son órganos que se están moviendo, no son órganos fijos. Los pulmones se mueven con la respiración, los intestinos igual. Entonces, si tú has planificado para que ese haz de radiación llegue a un punto determinado del pulmón,
de repente no le vas a dar porque por la respiración se movilizó a otro sitio, ¿no es cierto? Ese es el lío. Entonces ahora hay aceleradores que tienen estos que se llaman colimadores multihojas, que son tan delgaditas estas hojas que se acomodan por computador y todo, se acomodan a la forma del órgano que queremos dar la radiación. Dan la forma, entonces solamente va a llegar la radiación al sitio donde se quiere, lo demás lo protege. Entonces esto ya es IMRT, se llama radioterapia guiada por imágenes, etc. Entonces eso todavía no tenemos en el Perú, pero eso ya hay. Entonces, ¿qué hacen para disminuir la radiación a órganos nobles? Aquí se utiliza pues otros, otros dispositivos rústicos, digamos así, ¿no? Por ejemplo, le cubren el corazón por fuera, le ponen placas de cobre, ¿no? Que evitan que pase la radiación, o incluso para guiar a los rayos le ponen bolsas de agua. Las aguas también amortiguan la radiación, el líquido. Entonces, todo eso son mecanismos que se van usando para tratar de localizar la radiación a un solo punto. Y esa es la ventaja pues, de los aceleradores, que se pueden dirigir la radiación a donde queramos, tanto no solamente en amplitud, sino también en profundidad. A diferencia de los sistemas de cobalto, que no se puede, siempre van a ingresar la misma cantidad, no hay forma de regular esa radiación. Por eso estos ya se están dejando de lado, pero cumplen su función. ¿Para qué más? ¿Para qué patología se usa más radioterapia? Sobre todo para, por ejemplo, cáncer de cuello uterino. Entonces, con cobalto es suficiente, no necesitas mayor control aunque tienes que, de todas maneras, proteger los órganos vecinos. ¿Cuáles son los órganos vecinos del cuello uterino? La vejiga y el colon, el recto. Por ejemplo, ¿cuáles son los efectos tardíos de irradiar el cuello uterino? Después de un año van a tener rectorragia, los pacientes que tienen eso. ¿Por qué? Porque se ha inflamado todo el colon y va a sangrar. Eso después de un año. Y después de 2 años a veces da también da cistitis hemorrágica. Son efectos colaterales que hay que disminuir. Para eso, un centro de radioterapia siempre debe tener un físico médico, que es el que va a hacer todos los cálculos. El médico radioterapeuta le va de acuerdo al tumor y todo, le va a decir, mira, yo necesito que a este paciente le des tanto de dosis, y que sobre todo la dosis máxima, que le llaman al punto A, que es el dosis donde tiene que ser tanto, el punto B es la dosis que va a llegar a la parte más cercana al punto A, y punto C pues las dosis que debe llegar ya por mucho a los órganos vecinos. Entonces todo eso calcula el médico radioterapeuta y le dice qué tipo de radiación debe hacer y cuánto le tiene que dar todo. Punto, hasta ahí llega. Pero el físico médico lo que va a hacer es calcular las dosis exactas para que llegue al sitio, al punto A tanto de dosis, al punto B tanto y al punto C tanto, que es más alejado. Y no solo eso, si queremos dar a una parte del pulmón, tiene que decir, ya, para que llegue a ese más dosis tiene que entrar por este lado, por el lado derecho, por el lado izquierdo, o sea, calcula hasta la dirección por donde tiene que entrar. Es una labor del físico médico muy importante para dirigir la radiación. Entonces, los aceleradores lineales, como dice, utilizan rayos X y sobre todo lo que tienen es que tienen que llevar actúan a través de los electrones. Y aquí está lo que hemos hablado de radioterapia de alta tasa de dosis, y la radioterapia de alta tasa de dosis estamos viendo que se va a colocar, bueno, la braquiterapia hemos hablado ya, ¿no? De que es intracavitario o intersticial, que puede ser de baja tasa de dosis o de alta tasa de dosis, que es esta. Dentro de la braquiterapia de alta tasa de dosis van a colocar en poco tiempo una buena cantidad de energía. Eso es lo que hace esto. Entonces, este es lo que les digo, este es el pequeño robotito que se usa de braquiterapia para alta tasa de dosis. Este aparato lo tenemos ahí en radioterapia del Hospital Goyeneche. Está todo computarizado, todo el tiempo que tiene que salir por cada tubito, y ingresar y regresar, cuánto tiempo va a estar en el sitio, todo eso lo calcula el físico médico, lo hace por computador y todo, y por ahí entran las radiaciones. Por ejemplo, en este caso que no hacemos esto, pero esto es
lo que se está haciendo más es para cuello uterino, ¿no? Pero acá también ven, se hace para mama. Mira, este es ya el intraoperatorio, se le ha colocado unas agujas, ese es en el paciente que con anestesia, entonces se le mete la aguja de un lado a otro del tumor y hay un montón de tubos, que nos ven acá los cables, miren cómo sale de acá. Entonces, un cable, por un cable sale una carga radiactiva, está un tiempo, regresa, vuelve a la otra carga y así está todo, circulando por todos los cables. Cuando termine el tratamiento, todas las cargas tienen que estar acá cerradas y esto es pues un sistema cerrado que no deje escapar nada de radiación. Recién ahí se saca y pues se saca la... Entonces la radioterapia de alta tasa de dosis es colocar pues estas sustancias radiactivas prácticamente en el mismo sitio donde se encuentra la tumoración, esté en contacto con ella, ¿no? Lo que hace cuando se deja de pasar la carga, prácticamente ya no hay radiación. Entonces el paciente se saca esto y se puede ir a su casa. A diferencia de la baja tasa de dosis que tenían, que les dije, necesita 2 o 3 días hospitalizados, ¿no? Acá no, terminó su tratamiento 10 minutos y ya se va a su casa. Entonces y esto se debe a estos dispositivos y sobre todo al tipo de radioisótopo. En este caso son muy diferentes. Hay varios tipos, cobalto, después hay otros que te permiten también dar radioterapia en menos tiempo, etcétera, dependiendo de lo que uno use. Y de la parte de los radionuclótidos ya hemos hablado algo, sobre todo del yodo 131, que como dije, se utiliza para cáncer bien diferenciado de tiroides. ¿Y cuál es el cáncer bien diferenciado de tiroides? Hemos dicho el cáncer folicular y papilar de la tiroides, porque estos responden a estímulo de la TSH, del hormona estimulante de la tiroides, y que nos va a permitir tratar las lesiones mediante justamente estos iones radiactivos. Y como ven acá, después de la hiperosmia. Ahora, puede ocurrir que de repente pues tenemos un paciente que no necesita el tratamiento completo, de repente simplemente ya pasaron 3 años o 2 años, incluso menos tiempo de la cirugía, y queremos saber si el paciente tiene recurrencia o tiene células en algún sitio, del organismo células tiroideas. Entonces no le vamos a dar yodo 131 a dosis totales, como dije que es dosis de yodo ablación, sino se les da dosis mínimas, 15, 20 milicuries, no llegamos a 100, y eso se llama rastreo tiroideo. Se le coloca pequeñas dosis y la máquina va a detectar dónde hay emisión de radiación. Si hay emisión de radiación y de repente puntitos en el pulmón, quiere decir que hay metástasis, ¿no? Porque esas son células que han captado este yodo 131, o en el lecho tiroideo, en el cuello, etc. Pero por lo general para el rastreo tiroideo se puede usar también ¿cómo se llama? No solo yodo 131, sino tecnesio 99, que es otro radionucleótido. Y aquí, como les dije, el estroncio y el samario, que se utilizan para metástasis óseas, para disminuir el dolor óseo intratable, incurable. Es decir, no es para tratamiento de la metástasis, es sintomático, básicamente. Bueno, para todo este tipo de tratamientos necesitamos pues de que haya una serie de procedimientos, sobre todo el consentimiento informado para todos se necesita ahora. Entonces es un consentimiento informado que tiene que estar el paciente y sus familiares conscientes de los efectos de la radiación, etc. Una vez que se aplica la radioterapia, ¿qué es lo que hace la radiación? Como vemos aquí, la radiación va a ocasionar un daño en el ADN de las células cancerosas. Al dañar este ADN va a destruir las células, o sea, por ahí está el mecanismo de acción de la radiación. Entonces, los rayos X, como dice, conjuntamente con el agua de donde se encuentran las células, van a causar que se produzca la pérdida de un hidrógeno del agua, eso se llama ionización, y esto va a entrar a actuar el radical oxidrilo sobre el ADN de la célula tumoral, destruyéndola, causándole daño.
Pero este daño que va a producir la radioterapia en la célula y sobre todo a nivel pues, del ADN celular, de la célula tumoral, no ocurre en todos los momentos del ciclo celular. Ocurre solamente en unos, porque si fuera que ocurre en todos los momentos del ciclo celular, solamente necesitaríamos dar una sola vez la radioterapia. Pero resulta que a los pacientes que son sometidos a radioterapia se les planifica que tengan que recibir, dependiendo de la cantidad que se ha programado, por lo menos 15, 20 veces tienen que ir a radioterapia. ¿Por qué? Porque en una vez agarrarán un grupo de células que están en la fase celular que son radiosensibles. En la siguiente vez se agarrarán otras y así. No hay forma de que todas se agarren en el mismo, o que la radioterapia sea radiosensible en todos los ciclos, en todas las fases del ciclo celular. Es por eso que se repite. Entonces, esta sensibilidad, como dice, va a depender del ciclo celular. Y las fases que son radiosensibles, como ven ahí, son la fase G2 y la M. Mientras que la fase S es radioresistente. ¿Ya? G2 y M son las fases radiosensibles del ciclo celular. Entonces las células que estén en esa fase de división celular, en la fase G2 y M, se destruirán por la radiación. Las otras no les va a hacer nada. Cuando en el siguiente ciclo, en la siguiente vez que se coloque la radiación, de repente las agarra en G2 y M, entonces ahí es cuando estas células se dañarán. Por eso es de que es repetitivo el tratamiento por radioterapia, pero es una sola dosis. ¿En qué casos damos una sola dosis, o dos dosis como máximo? Se llama en dosis paliativas, ¿no? Pues está mucho sangrado, le das una dosis máxima de 5000 centigrays, porque se dan fracciones de 300 más o menos cada vez. Pero si tú le das 5000 de un solo golpe, pues ya, paliativo, no le estás curando. ¿Por qué? Ya sabemos que en ese momento que le has dado esas 500, por más que haya sido una dosis alta, no va a destruir a todas las células cancerosas, destruirá aquellas que están en la fase G2 y M del ciclo celular, las otras no. ¿Pero por qué le has dado dosis alta? Porque nuestra intención no es curarla, nuestra intención es paliarle el dolor, paliarle el sangrado, etc. Por eso es que esas son boost o dosis altas de radiación en cuestiones paliativas. Entonces, no, claro, el G1 tampoco, solamente las únicas fases son la G2 y M. La más radioresistente es la S, ¿no? Ahora, el mecanismo de acción, entonces, de acuerdo a esto, cuando damos las dosis, puede ser letal. Dosis letales, ¿qué significa? Es el daño que vamos a hacer al ADN. Puede ser letal cuando va a llevar irreversiblemente a la muerte de la celular. O puede ser subletal cuando de repente, como vemos acá, hay reparación, las células se vuelven a reparar, porque fueron dosis muy bajas de repente. Pero es de esperar que en la siguiente dosis, cuando esté en las fases G2 y M, pueda ser dañada estas ADN y actuar la radioterapia destruyendo la célula. Y potencialmente letal cuando pues, pueden ser dosis bajas, como les dije, por ejemplo, cuando se dan dosis muy bajas para los queloides, ¿no? No las van a destruir. Sin embargo, lo que va a ocurrir es de que hay, ¿cómo se llama? Radiación que va a dañar, definitivamente va a haber daños en la célula, que no se van a destruir, pero con los años este daño puede llevar a la aparición de sarcomas, de partes blandas. Entonces, hay algunos oncogenes que controlan pues, también el ciclo celular, como el retinoblastoma, el P53, que controlan el ciclo celular y no solamente depende de por sí del ciclo celular normal de la célula tumoral. Todo eso se tiene que tener en cuenta. Entonces, en resumen, cuando nosotros tenemos pacientes que han sido sometidos o tienen que ser sometidos a radioterapia, tenemos que comenzar desde el momento en que la radiación va a ser utilizada. Tenemos que tener en cuenta precauciones tanto del medio donde se encuentre el equipo, precauciones de la energía de radiación que va a salir, precauciones para el mismo paciente y precauciones para el personal.
Entonces el personal también, como les había explicado, cuando se inicia el tratamiento radiante a los pacientes en estos ambientes especiales, sale de este ambiente y está controlando al paciente a través de monitores, por ahí le hablan y todo. Incluso fuera del ambiente hay unas luces, ¿no? Que cuando está abierta la ventana por donde sale la radiación, se prende luz roja, que no pueden abrir por nada las puertas, después pasa a naranja y ya pues se apaga la luz cuando ya el personal puede ingresar, porque ya no hay energía radiante ahí disponible. Entonces, así como la radiación, como el cáncer es multifactorial, ya estamos concluyendo, el tratamiento también tiene que ser multidisciplinario, y dentro de ellos la radioterapia. Bueno, medicina oncológica ya es otra especialidad diferente, seguramente que ya han hablado también de eso, pero que en conjunto tienen que actuar para el tratamiento que sea exitoso en un paciente con cáncer, sobre todo estas tres especialidades. Pero también hay otras especialidades, yo les he hablado de las principales, que son los pilares fundamentales del tratamiento oncológico. Tenemos, por ejemplo, otras especialidades como cardio-oncología. Hay cardiólogos que solamente se dedican a ver, por ejemplo, efectos tóxicos de la quimioterapia o evalúan la función cardíaca para ver si la adriamicina, que es cardiotóxico, si pueden darle, no le pueden dar. O sea, es otra especialidad totalmente diferente. Y a nivel mundial hay asociaciones de cardiooncólogos, ¿ya? O sea, es una especialidad que cada vez se va desarrollando más. Ahora, hay especialidades como, por ejemplo, consultoría genética. Médicos o biólogos que son especialistas en dar consultoría genética. No, yo creo que, no sé, o no les dije a ustedes de que, por ejemplo, el cáncer de mama es genético, ¿no? De transmisión genética por lo general. Y es hereditario cuando se sobreexpresa el BRCA1 y el BRCA2, son estos dos genes que se sobreexpresan. Quien tenía estos dos genes sobreexpresados, que tenía su mamá con cáncer de mama, era Angelina Jolie, la conoce. Ella ha tenido eso, pero nunca ha tenido cáncer de mama. ¿Qué hizo? Como a los 42 años, qué sé yo, se hizo sacar las dos mamas. Y eso no se llama, antes se llamaba mastectomía profiláctica para prevenir. No, ahora eso se llama mastectomía de reducción de riesgo. Es reducción de riesgo, quiere decir que sí va a disminuir su riesgo, pero no necesariamente se va a librar del cáncer. Entonces, una mastectomía, como en el caso de ella, el riesgo de tener cáncer de mama se disminuyó al 87%. O sea, todavía ella tenía un 13% de posibilidades de que podía tener cáncer de mama. Entonces, ¿qué tenía que hacer para disminuir aún más ese riesgo? Evitar el estímulo hormonal. Ella tenía 42 años, todavía estaba menstruando y todo eso, y quiso hacer la oforectomía. Por eso es que después no hay toda flaquita y después ya se está recuperando ahora, ¿no? Pero se hizo hacer la oforectomía bilateral. Con eso disminuyó su riesgo hasta el 97%. O sea, prácticamente es mínimo de riesgo, pero tiene riesgo. Entonces, ¿qué ocurre? Ella tiene dinero, tiene todas las posibilidades de hacerse todos estos procedimientos, porque lógicamente se hizo la mastectomía de reducción de riesgo, pero inmediatamente se hizo la reconstrucción, ¿no? Con las mamas y todo. Entonces no había problema con eso. Pero, ¿qué tal si nosotros hacemos ese mismo tipificación a mujeres que no tienen dinero? Entonces, de repente les decimos, sabes que tú tienes BRCA1 y BRCA2, tienes bastantes posibilidades, no es seguro, pero tienes un 80%, 85% de probabilidades de que te pueda dar cáncer de mama. No sabemos cómo va a reaccionar. Entonces, para eso está la consejería genética. Tienen que aconsejar, decir, mira, esto va a ocurrir, esto tienes que hacer. Entonces, muchas veces, por ética, no se le dice qué es lo que tiene. No se debería hacer estas pruebas porque más al paciente se le deja preocupado, tenso y no sabe qué hacer con su vida. Entonces, para eso es otras especiales, como digo, hay consejería genética, genetistas, son también especialistas en oncología. Y no solo pues en las ramas médicas hay especialidades oncológicas, también tenemos en otra, por ejemplo en psicología, ya está muy desarrollado la psicooncología. Va a estudiar, por ejemplo, digamos, cómo es la psicología de un paciente que recibe una noticia de cáncer. ¿Qué va a ocurrir? Un paciente que recibe una noticia de cáncer al comienzo, ¿qué va a hacer? Va a negar. No tengo yo, se va a otro médico para ver si le confirman. No tengo. Entonces es la negación. La segunda fase
Después de que ya va, es la aceptación, ya, pues ya se dio que todo el mundo le dice que sí tienes, tiene que aceptar, no le queda otra. Una vez que acepta pasa a la otra fase, que es la depresión, se va a deprimir el paciente, ¿no? Entonces, y finalmente pues ya tendrá que reconocer, entonces son fases, por ejemplo, que los psicólogos estudian, pero no solamente estudian el efecto que puede tener desde el punto de vista psicológico al paciente, sino también a los familiares. Hay muchos, entonces todo eso hay especialistas. Ahora en Estados Unidos, por ejemplo, ha aparecido una nueva especialidad que no me acuerdo exactamente qué nombre le han puesto, pero es reciente, ocurre que son oncólogos. Por ejemplo, en el caso mío, ya, yo soy cirujano oncólogo, entonces yo trabajo en el hospital y tengo que ver pacientes nuevos para hacerles un diagnóstico, para hacerles biopsias, tengo que ver pacientes que ya están diagnosticados para hacer el tratamiento, etc. Pero además tengo que ver pacientes que ya recibieron el tratamiento y que están en seguimiento. Entonces te quitan tiempo los pacientes que están en seguimiento, porque tú deberías dedicarte, siendo cirujano, a operar, a diagnosticar. Pero tienes que estar viendo también pacientes que están en seguimiento, no queda otra, ¿no? Pero en Estados Unidos hay una nueva especialidad que han creado oncólogos que solamente hacen seguimiento de los pacientes, o sea, saben de oncología. Entonces ellos llegan a determinar si hay recurrencia. Ya este paciente tiene recurrencia, ya tiene que ir al cirujano para que lo vuelva a operar, tiene que ir al médico, al oncólogo clínico para que dé quimio o a radioterapia. Es otra especialidad. Y esto así va, cada vez va creciendo más, ¿no? Las especialidades en oncología. Igual ocurre en la epidemiología del cáncer, ¿no? Yo les dije que donde más avance hay también en epidemiología es en los registros de cáncer poblacional. En Estados Unidos, los registradores, que son técnicos de mando medio, que saben de medicina y que están recibiendo tratamiento y que han recibido capacitación para registrar casos, reciben de promedio $400 por cada historia revisada. Tú te revisas al día 4 historias y te llenas de plata, siendo registrador médico. Entonces, si ustedes quieren ir a Estados Unidos a hacer medicina, ¿qué se van? De inicio se van a ir a hacer meseros, camilleros, ¿no? Hasta que puedan convalidar el título. En lugar de hacer eso, mejor métanse a registradores de cáncer. Ganan mejor y están en especialidad, no están empujando camillas. ¿Se dan cuenta? Entonces todo eso es así, o sea, es bien desarrollado todo lo que es oncología. Y en realidad ya no es pues como era antes, ¿no? Que la oncología era una especialidad pues que era nada que ver, ¿no? Era una parte oscura de la medicina. Ahora no, ya tienen, como digo, infinidad de especialidades y todo. Y no solamente pues eso, también las asistentes sociales. En los hospitales que solamente tratan cáncer, hay asistenta social de cabeza y cuello, asistenta social para abdomen, asistenta social para cánceres ginecológicos. O sea, se han diversificado tanto que no solamente van las especialidades médicas, sino otras especialidades en esto. Entonces, y finalmente, no es que quiera animarlos a que sean oncólogos, porque si no tendríamos mucha competencia, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Bueno, ahora ya salen un poco más, pero digamos hasta hace unos años atrás, ¿cuántos cirujanos generales salían especialistas en el Perú? Salen al año más de 180, 100 cirujanos, especialistas al año, todos los años. Entonces, ¿dónde van a ir a trabajar? Ya está full las capitales de departamentos de especialistas. Se tienen que ir o a capitales de provincias, pero ni así, a veces a centros de salud, cirujanos generales. ¿Cuántos cirujanos oncólogos salen al año en el Perú? 8, 10. Más posibilidades de trabajar en una capital de provincia, por ejemplo. Ahora ya han aumentado, porque antes solamente la especialidad se hacía en el Neoclásicas, en Lima. Ahora ya tenemos especialidades que se realizan en el norte, en la Universidad Antenor Orrego del Norte, igual acá en Arequipa tenemos que se hace en varios sitios, en el Seguro, en el Hospital Honorio Delgado, en el Iren Sur, en el mismo Hospital de Meche. Entonces ya depende de dónde, qué especialidad quieran hacer. Las especialidades médicas son las que tienen mayor posibilidad de hacer investigación, porque generalmente, ¿qué investigan? Pues
productos nuevos, drogas nuevas, tienen que ver cómo van, qué hacen. Estos son financiados por las farmacéuticas que quieren probar sus medicinas, entonces te financian la investigación. Más difícil es para los cirujanos, ¿no? Tenemos que buscar un campo donde poder desarrollar. ¿Quién te va a pagar por operar? No hay. Pero hay también algunas, digamos, hay algunos campos donde sí también el cirujano oncólogo puede hacer investigación. Como yo, ¿no? Yo cuando llegué, yo comencé a hacer investigaciones con el registro de cáncer en el año 2000. No había nada de registro de cáncer en Arequipa, me dediqué a eso. Y ahora es un registro bien reconocido a nivel mundial, ¿no? Entonces, es así, uno tiene que buscar un sitio donde hacer investigación también, no solamente dedicarse a la parte asistencial. Hay que hacer investigación si quieren salir y ser más que los del resto de médicos, ¿no? Es lo más importante. ¿Hay alguna pregunta, algo? No creo, ¿no? Bueno, entonces ya con esto hemos terminado, si no hay preguntas.